Bienvenidos, así comenzamos este tiempo de recibir la palabra de Dios. Amén, y Señor las bendiga y los bendiga. En esta mañana vamos a compartir, gracias al Señor, su palabra. Amén. Vamos a hablar de un tema sumamente precioso y quiero que me prestes atención, y es caminando bajo el señorío de Cristo. Amén. Lo cierto es de que nuestro Dios está haciendo un llamado a toda esta generación a acercarse a Él, a renovar su fe y seguir el camino del Señor Jesús y someterse a su señorío. Amén. Si tú estás escuchando este mensaje quizás por primera vez, o ya llevas un tiempo escuchando la palabra del Señor y todavía tú no has dado el paso para acercarte a Él, lo cierto es de que Dios te está llamando. No es casualidad de que tú estés escuchando este mensaje en este momento. Él te está llamando a que te acerques, que cambies tu corazón para vivir de acuerdo a lo que el Señor tiene para ti. Amén. Y lo importante es de que es ahora cuando debemos de acercarnos al Señor. No temas en acercarte a Él, sino más bien abre tu corazón y recíbelo con todo tu ser. Y este es el tiempo. Romanos 10, del 9 al 10, dice así: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el Señor se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Acá en la palabra nos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Dice: con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿No? Y dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca, dice, se confiesa para salvación. Acá es importante que comprendamos que la confesión que nosotros hagamos en nuestro Señor es y debe de ser no solamente de palabras sino de corazón, pero comprendiendo de que Jesús no solamente es el Salvador que va a venir y va a salvarnos y nos vamos a librar de una muerte eterna, sino que Él necesita que nosotros confesemos que también es el Señor, ¿no? ¿Y a qué nos vamos con todo esto, no? Y esa confesión de Señor no es solamente con los labios, sino también significa que nos entreguemos completamente al señorío de Jesucristo. Amén. Lo cierto es de que todo esto nos hace recordar quizás el día que nosotros nos hemos convertido, ¿no? Que nos hemos acercado al Señor, pero por algún motivo quizás nos hemos alejado del camino que el Señor tiene para nosotros, del camino que Él nos ha trazado. Y también es un llamado para todos aquellos que vuelvan a su palabra, que vuelvan a su camino, ¿no? Y uno dice: no, pero es que ya me he alejado tanto tiempo, ¿cómo voy a volver? No es tarde para hacerlo mientras tú estés respirando. Mientras el Señor permanece con su palabra y permanece realmente con todo su corazón abierto para cada uno de nosotros. No, pero es importante que si nosotros decidimos renovar nuestra fe, renovar el compromiso, volver al Señor o entregarnos por primera vez, significa de que debemos no solo de recibir al Señor, confesarlo con nuestros labios, con nuestra boca, nuestro corazón, ¿no? Con un sentimiento, sino que Él llegue a ser el Señor de mi vida. Amén. Y vivir bajo su señorío. Ahora entendamos que el Señor Jesús, ¿no? Debe ser el amo y dueño de todo lo que somos, ¿no? Ahora, ¿qué significa la palabra Señor? En el Nuevo Testamento, ¿no? En el griego se utiliza la palabra Kyrios, ¿no? Una palabra que tú la has debido escuchar, pero el significado de la palabra Kyrios es Señor, amo, dueño, maestro, autoridad máxima, ¿no? Y tiene una autoridad sobre todo, sobre vivos y muertos, ¿no? Judíos y gentiles y todo lo que podamos nosotros imaginarnos. Y ese título de Kyrios se lo daba al Señor Jesús.
¿no? Distinto quizás, a diferencia del idioma que nosotros tenemos, ¿no? Que utilizamos la palabra Señor de una manera general y quizás no tenemos otra palabra que signifique toda esta autoridad a la cual se puede dar a una determinada persona. En el tiempo del Señor, ¿no? Cuando las personas comenzaron a creer, empezaron a confesar, y por el idioma que predominaba en ese tiempo, que era el griego, empezaron a decir: Jesús es el Kyrios. Y estaban diciendo: Él es el Señor, el amo, el dueño, la autoridad máxima, y lo reconocían por Señor sobre todo. Y es eso lo que nosotros debemos de meditar y aplicar en nuestra vida. Eso significa que debo hacer lo que el Señor Jesús quiere que yo haga desde ahora en adelante en toda mi vida. Ahora, como un ejemplo, ¿no? Claro, es que todo lo que hago, ¿no? Para saber si el Jesús es el Señor de mi vida, es que todo lo que hago se rige por las normas que Él me dice, ¿no? Y si se sale, entonces quiere decir que no. Ahora, ¿dónde están esas normas? ¿Dónde están quizás esos límites, ¿no? Que Él pueda llegar a poner en su palabra? Y si nosotros somos personas que dicen conocer a Cristo, que dicen creer en Cristo, porque estamos en una sociedad donde muchos quizás se llaman cristianos, ¿no? Quizás profesan una fe, tienen quizás una determinada cultura, determinadas tradiciones, y dicen: sí, yo creo en Cristo, ¿cuál es el problema, no? En realidad no se trata tan solo de creer, sino de que tú hagas a Jesús el Señor de tu vida. ¿Y cómo vas a saber que es el Señor? Que toda tu vida se dirige bajo lo que está en la palabra, los límites que Él pone, ¿no? Bajo tu relación con Dios, todas tus decisiones, ¿no? Y toda tu vida entera Él la debe guiar a través de todo lo que dice la palabra. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta. Decir, quizás nosotros hemos llegado, ¿no? En un contexto católico, ¿no? Donde quizás desde pequeñitos hemos heredado, ¿no? una creencia que nos han heredado nuestros papás, nuestros antepasados, ¿no? O cualquier otro tipo de creencia que tú tienes, ¿no? Y quizás hay mucha versatilidad. Si no, sí, yo también creo en Jesús, me parece que es una excelente persona, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Lo que tú te puedas llegar a imaginar. Pero no se trata de eso, se trata de que Él sea el Señor de tu vida. Se trata de que tú te dirijas y tu vida esté dirigida por lo que dice la palabra. Y si tú quizás contradices algo de eso, entonces Jesús no tiene el completo señorío de tu vida, sino que lo tienes tú. O lo tienes tu forma de ser, tu forma de pensar, lo que te han enseñado, o cualquier idea que tú puedas llegar a tener. Pero cuando Él dirige tu vida, eso significa que es el Señor. Y esa es la pregunta que nosotros nos vamos a hacer. Hechos 10:36 dice: el mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Hechos 10 nos dice que este es el mensaje que Dios envió a los hijos de Israel. Nos dice, hablando del Evangelio, predicando paz por medio de Jesucristo. ¿Cuál es ese mensaje? Que Él es el Señor de todos. Y no estamos hablando de una persona más, alguien más que está ahí arriba, que no, estamos hablando de lo que significa la palabra Señor, de ser amo, de ser dueño, de ser maestro, de ser autoridad máxima en todo. Y eso significa también en mi vida. ¿Y cómo se va dirigiendo mi vida? ¿Cómo yo dirijo mi vida? ¿Quién decide sobre mi vida? Generalmente lo hacemos nosotros. Abrazamos nuestro libre albedrío, no abrazamos y hacemos todo lo que queremos. A veces metemos la pata, aprendemos. Pero ¿quién dirige nuestra vida? A veces somos nosotros mismos, ¿no? Y acá nos dice que la idea es que Jesús es el Señor de tu vida, que Él dirija tu vida. Que al momento de decidir congregarte, quien dirige tu vida, quien toma esa decisión es Jesús. No tú, digamos, decir, no, mi trabajo, mis quehaceres, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Al momento de orar todos los días o leer la palabra, ¿quién lo decide? No, a veces somos, el tiempo es nuestro Señor, ¿no? No es que el tiempo me ha comido, ¿no? Y damos prioridad a otras cosas, y todas las cosas a las cuales damos prioridad, que tienen potestad sobre nosotros, ese es nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Pero acá la palabra nos dice que reflexionemos
y digamos Jesús es Señor. Él es el Señor y por lo tanto dice que es el Señor sobre todo. Y yo comprendo que lo que significa que Él es el Señor de mi vida. Yo voy a actuar de acuerdo a eso. Juan 13:13 dice así: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Palabras del Señor Jesús. Dice: ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Y recordemos de que Jesús es Señor. Ahora escúchame bien, esta última semana, ¿no?, el mundo fue conmovido por el fallecimiento de la reina Isabel, ¿no? Y quizás nosotros no vivimos en un sistema gubernamental o político representativo, ¿no?, de una monarquía, ¿no?, sino que tenemos otro tipo de sistema. Pero, ¿no?, el pueblo quizás que estaba sometido, si se puede decir, a la reina Isabel, ha sufrido mucho, ¿no? Porque fue una mujer, ¿no?, que llegó a ser madre, dejándolo todo, llegó a ser madre de su nación, poniendo siempre su deber, ¿no?, poniendo siempre a su país, poniendo siempre a sus tradiciones. Ustedes saben que todo el Reino Unido son personas, especialmente en Inglaterra, son personas muy abrazadas a sus tradiciones, ¿no? Y ellos se han llegado a identificar en el mundo y se los conoce por la monarquía que ellos han preservado hasta este día, ¿no? Y esta mujer llegó a ser la madre de esta nación, ¿no? Llegó a ser una persona que, si uno revisa la historia de su vida y uno revisa cómo llegó, etcétera, y las decisiones que ella tomó, lo que le identificaba era ser una mujer sumamente imparcial, ¿no? Y el gobierno que subía, ella lo apoyaba, sea de derecha, sea de izquierda. Ella era la figura imparcial que necesitaba la nación para que siga adelante, ¿no? Y muchas de las personas que puedan llegar quizás a poder profundizar en el liderazgo que ella tenía, ¿no?, se sorprenden porque dicen: esta persona ha sido tan extraordinaria que jamás ha fallado a su pueblo. Ha sido la más amada, la más querida, la más respetada, y ella nunca los ha defraudado, ¿no? Yo veía un documental y al final terminaba con eso, decía: ella nunca nos ha defraudado, ¿no? Y qué increíble tener personas así. Esos puestos de liderazgo, esos puestos son realmente para personas extraordinarias que realmente el Señor levanta en un determinado para ayudar a una nación, ¿no? Y ella incluso es el ejemplo de liderazgo femenino, ¿no? Increíble, ¿no? Realmente cómo ella pudo llevar adelante, y a pesar de que muchos antes que ella se habían vuelto atrás o en el camino se iban volviendo atrás, ¿no?, ella siguió y perseveró, ¿no? Y puso siempre por encima su deber y las convicciones por su nación, y así fue como se desarrolló, ¿no? Y realmente ese es el motivo por el cual las personas quizás les ha dolido mucho y el mundo ha sido conmovido por el fallecimiento, ¿no? Que uno ya tenía la idea de que algún momento ya tenía que pasar, pero nunca se está preparado para eso, porque significa el cambio de una era, el cambio de un tiempo, etcétera, ¿no? Y lo que más nos sorprendía al poder ver todo el protocolo era quizás la majestuosidad con el que se dirigían en todos sus protocolos, ¿no? Protocolo para esto, protocolo para lo otro, ¿no? Cómo realmente trataban, ¿no?, sus tradiciones y quizás el respeto y la solemnidad con la cual se han dirigido y se están todavía dirigiendo a ella, ¿no? Increíble, ¿no?, que uno ve en la televisión decir cómo realmente estas personas la amaban, como tanto respeto, tanta majestuosidad, tanta solemnidad, y uno se queda impresionado al ver todo esto, ¿no? Ahora, lo cierto es que nosotros, ¿no?, nos olvidamos a veces que Jesús es el Rey. Y quizás, ¿no?, si todavía el Señor ha permitido que se preserve una monarquía, ¿no?, quizás en cierta manera es un mensaje para que nos demos cuenta un momento, ¿no? Jesús es el Rey de Reyes. Amén. Jesús es el Rey de Reyes. Y Él, ¿no?, se merece todo el respeto, se merece toda la majestuosidad, se merece toda la alabanza, se merece que nuestras vidas estén rendidas a Él, se merece nuestra devoción, ¿no? Y Él se merece todo. Y a veces nos olvidamos que Él es Rey,
que quizás si nos impresiona la majestuosidad de un reinado o la belleza, ¿no? Los diamantes, ¿no? De la corona, ¿no? Si tú has podido ver la corona como tal, que es preciosísima, ¿no? Las joyas de la corona y ver todo eso que realmente lo atesoran como algo precioso, ¿no? Y uno se imagina y dice, Señor, ¿cómo será en el cielo? ¿Cómo será cuando realmente veamos toda la majestuosidad que describe la palabra de tu reino, de tu gobierno? Pero escucha, no solo es en el cielo. Nuestro deber es mostrarlo aquí en la tierra. Nuestro deber es mostrar que Jesús es el Rey, que es Rey, se merece toda mi devoción. Se merece que en la alabanza, que vamos a tener culto presencial, tú le alabes con todo. Dice la palabra con salterio, con arpa, con levantando las manos, arrodillándose. Él se merece que sus súbditos, sus siervos, que somos nosotros, porque si tú no sabías que el ser cristiano es ser siervo de Cristo. Amén. Una persona libre, pero libre del pecado, libre ahora para servirlo a Él. Si tú no sabías que eso es ser cristiano, es ahora cuando reflexiona en tu corazón y decir, Jesús no está tan solo para servirme a mí, para hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y de la forma que yo quiero, o ayudarme en mis problemas, o simplemente orar cuando tengo alguna necesidad, algún problema. No, Él se merece que oremos todos los días. Él se merece que levantemos nuestras manos en adoración todos los días. Él se merece que nos rindamos a Él todos los días. Él se merece que tú confíes en Él, en tus problemas, en tus tribulaciones, que le dejes la carga a Él. Él se merece que tú le hables de Él a otras personas con orgullo. Y te aseguro que no hay ningún británico que no diga con orgullo, yo soy de Inglaterra, yo soy, y Isabel era la reina, ¿no? Y ahora va a ser su hijo. Pero ellos son orgullosos de esa monarquía porque los ha caracterizado en su historia, en todo. No les da vergüenza decir eso. ¿Y qué hay de nosotros como siervos de Cristo? Como siervos del Rey de Reyes. ¿Qué hay de que nosotros digamos al Señor, que digamos con orgullo a las personas que Él es nuestro Señor, y que lo mostremos no solo con nuestros labios, sino con nuestra forma de ser, y hagamos a un lado todo mal testimonio que ya hemos podido dar a las personas, ¿no? Decir, no, yo me voy a portar como el Señor dice, perdonando, actuando como Él dice en la palabra. Estoy mostrando que Él es el Rey de mi vida, Él es el Señor de mi vida. Y yo lo voy a proclamar y no voy a tener vergüenza de decir, ¿quién se va a avergonzar del Rey más increíble que hay? Nadie, ¿no? Y no debe ser nuestro caso. Malaquías 1:6 dice así: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? No, y esta es una, quizás, palabras fuertes del Señor hacia su pueblo, ¿no? Y yo creo que también a todos nosotros. Dice, el Señor, y acuérdate, Señor, ¿qué significa? Amo, dueño, todo, ¿no? De los ejércitos celestiales. Es decir, que está por encima de todo, Rey de reyes, Señor de señores. Dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Y esto tiene que taladrar fuerte en mi corazón y decirle, Señor, yo quiero honrarte, quiero manifestar tu reino en la tierra. Porque yo te digo, un día toda rodilla se va a doblar. Dice, todos confesarán, y uno se imagina que va a ser un evento futuro, etcétera, ¿no? Pero tú no puedes esperar para arrodillarte ese día, no tienes que hacerlo ahora. Porque no hay otro nombre, sobre todo nombre, ¿no? Dice, voy a encontrar la salvación, voy a ver de otra manera, otro camino, otra religión, otra creencia. Y uno empieza a buscar y hacerse caminos, pero la palabra es clara y dice, solo hay un camino. Solo hay un camino al cielo y es Jesús. No hay otro nombre, no lo hay. Es solo Jesús.
el Señor de señores y Rey de reyes, el único por el cual tenemos salvación. Ahora, lo cierto es de que debemos decirle, Señor, tú debes de dirigir mi vida. Y ahora quiero que me prestes mucha atención, porque en el libro de Éxodo hay una dirección de cómo nosotros debemos de buscar la guía y la dirección de Dios para cada etapa de nuestra vida. Si Él es el Señor, entonces vamos a decir, ya, entonces desde ahora adelante, Señor, tú decides. Tú decides todo en mi vida, no yo. Yo la he tarreado, es más, tengo una lista de cosas que he hecho mal y no quisiera volverlas a repetir. Así que, Señor, desde ahora en adelante, tú dirigí mi vida. Y yo te animo a que tú lo hagas. Especialmente a los que quizás ya conocen al Señor muchos años. Dile, Señor, a veces cuando tenemos muchos años en el Señor, pensamos de que eso es todo, ¿no? Y decir, bueno, yo ya sé cómo se vive, ya sé cómo se hace, ya sé, ¿no? Y nos olvidamos de darle el honor al Señor, nos olvidamos de mirarlo a Él como Rey, como Señor, ¿no? Entonces, nos olvidamos a tal punto que realmente decimos, no, yo nomás hago y metemos la pata, yo nomás haré, yo nomás diré, etcétera, etcétera. Entonces, también significa de que si nosotros no conocemos todavía al Señor, estamos acercándonos, yo te invito, es hoy, es ahora que tú debes de abrir tu corazón, decirle, Señor, de ahora en adelante tú dirige mi vida, tú dirige mis pasos. En Éxodo 24 hay una figura preciosa de cómo esperar las instrucciones de Dios. Éxodo 24:12 dice así, y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Versículo 17, a los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Vamos a ir viendo algunos versículos que acá son importantes. En el versículo 12 dice, el Señor le dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí. Y dice, te daré las tablas con de la ley, las instrucciones, etcétera, que tú necesitas, ¿no? Y lo que acá el Señor vamos a aprender es que Él necesita tiempo con nosotros. Amén. Necesita que hagas una pausa y redirecciones tu vida. Necesita tiempo. Y Él te está pidiendo tiempo. Ahora, le dice el Señor a Moisés, le dice, ve, sube al monte, sube hasta mí y espera ahí. ¿No? Y esas dos palabras son clave. ¿Qué es subir a Él, al monte? ¿No? ¿Qué es esperar? La figura de subir al monte es, escucha bien, buscarlo en intimidad, en oración. Amén, en intimidad con Él. Y sobre todo que nada interrumpa ese momento. Y esperar significa es de que tú esperes en oración. Esperes a que Él te hable y Él te diga lo que quiere decirte. Entonces le dice Moisés, sube y espera ahí. ¿Y cuántos de nosotros a veces no hacemos esto en ningún momento de nuestro día, en ningún momento de la semana, en ningún momento del mes? No lo hacemos, ¿no? Y no subimos a Dios. No somos capaces de dejar todo a un lado. El versículo 14, ¿no? Y ahí dice, dijo a los ancianos, espérenos aquí hasta que volvamos, ¿no? Y se van a quedar Aarón y Hur, ¿no? Con ustedes, y el que tenga algún asunto legal, que hable con ellos, ¿no? Entonces Moisés fue capaz de dejar sus actividades, sus responsabilidades diarias,
¿no?, a un lado para buscar a Dios. Y esto pasa ahora. Y el Señor espera que dejemos a un lado nuestras actividades por un momento en el día. Espera que dejes un rato en quietud, no todo, y lo busques a Él. ¿Y cuántos quizás de nosotros no le estamos dando ese tiempo a Dios? Ahora, si todavía perseveramos con que no tengo tiempo, realmente mi día, mi horario no se puede, entonces ahí otras cosas nos están gobernando. Amén. Y dicen, no, pero es que tú no entiendes. No, y no se trata tanto de que entendamos, Michael y yo, o no entendamos, porque todos somos ocupados. Todos tenemos horarios bien, se puede decir, establecidos, ¿no? Tenemos el tiempo que se pasa, a veces no terminamos de hacer lo que debemos de hacer. Pero acá en ningún momento el Señor valida este tipo de excusa, sino que nos invita a que nos organicemos. Nos dice incluso que los días son malos y aprovecha bien el tiempo, ¿no? Y que tú reorganices tus actividades para poder darle ese tiempo al Señor. El versículo 15 y 16 dice, entonces subió Moisés al monte, dice, y la nube cubrió el monte. La gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día Dios llamó a Moisés en medio de la nube. La idea es de que tú busques al Señor hasta que descienda la nube. Amén. Hasta que tú te encuentres con Él, cara a cara. Notemos, ¿no?, que la nube descansa ahí primero por 6 días y recién al 7º día Dios habla, ¿no? Y a veces nosotros queremos que el Señor nos hable ya, nos dirige allá y buscamos, ¿no?, a veces palabras proféticas como si fuera, digamos, un gurú, digamos, ¿no? Decir, ¿qué me aconsejas que haga? Y buscamos en todo lado, pero no nos pasamos, quizás no pagamos el precio de 6 días, como Moisés, ¿no?, esperar en la nube. Todavía no he recibido nada, no he recibido alguna dirección, porque el Señor habló el 7º día, no habló ni el día 1, ni el día 2, ni el día 3. Pasan 3 días y ya ahora nada me responde y dejas de orar, dejas de buscar al Señor. El Señor se toma su tiempo porque no es nuestro tiempo, y es por eso que ahí es donde mostramos que confiamos en su señorío y en su liderazgo. No, cuando no desesperamos, si desesperamos, estamos quizás mostrando que no estamos confiando en que el Señor tiene todo bajo control y que a su tiempo Él va a hacer y va a hablar, etc. No, pero si confiamos en eso, estamos mostrando que Él es el Señor de nuestra vida y que entiendo que Él se toma su tiempo, ¿no? Yo no le voy a obligar ni doblar, sino que voy a esperar hasta que realmente reciba la dirección de Dios para algo, ¿no? Lo cierto, ¿no?, a veces cuando pensamos, ¿no?, que no pasa nada, es que el Señor no está haciendo nada, pero no te estás dando cuenta que quizás ese periodo es de los 6 días, en el caso de Moisés, que él tuvo que esperar para recién recibir la dirección del Señor. Ahora, finalizado ese día, ¿cuál fue la palabra del Señor? No fue directamente, ya Moisés toma las tablas, aquí está todo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, etc. No, sino que al 7º día, ¿qué es lo que le dice el Señor? Vamos a volver a leer esa parte. Dice, y el versículo 16, y al 7º día Dios llamó a Moisés en medio de la nube. Al 7º día recién le dice, ¿saben qué le dice? Acércate más. Amén. Más cerca de mí. Más cerca de mi corazón. No le dio la ley ese momento, ¿no? Decir, esto haz, esto no haz, esto deja de hacer, esto le vas a decir al pueblo, no. Le dice, ven más cerca. Esa es la manera como Él nos atrae. No, primero dejamos que Él nos atrae en el corazón, y lo primero a veces que escuchamos es, acércate más a mí. Y esa es la palabra del Señor para tu vida. Acércate más a Él. Él te está llamando y escúchalo tal cual como yo te estoy diciendo. El Señor dice, acércate a mí. Es tal cual la palabra. Acércate más. Acércate más. Ven más cerca. Ven más profundo. Ven hacia mí.
no le dijo nada más. El versículo 18 dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces le dice: ven más cerca, y ahí se pasó 40 días y 40 noches. ¿Para qué? A ser preparado, a ser cambiado, a ser transformado por Dios en intimidad, a tal punto que sale Moisés del lugar y dice que su rostro resplandecía porque había estado con Dios. Y además tiene las tablas de la ley, ¿no? Y tenía todo lo que debían de hacer, etcétera, ¿no? Ya lo que pasó después fue un infortunio, ¿no? Si sabes la historia, no sabes de lo que estoy hablando, no con Moisés, ¿no? Sino con los hijos de Israel. Pero ahí Moisés estuvo 40 días siendo restaurado por el Señor. Ahora, antes de que sigamos hablando de esto, ya vamos a acabar. En el 17 dice que a los ojos de los hijos de Israel, dice, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre el monte, ¿no? ¿Qué pasaba? Que Moisés estaba ahí en la gloria, pero la gente de afuera veía y decía: ay, no, es un fuego, y un fuego que quema, consumidor. Decir: no, si nos acercamos, nos va a consumir. Eso es lo que han pensado. Tal punto pensaron eso que después hablaron con Moisés y le dijeron: ¿sabes qué? Habla tú nomás, porque nosotros hasta acá nomás con él, ¿no? No querían, porque uno piensa que si tú te acercas a Dios, lo vas a perder todo, ¿no? Se te va a consumir todo, vas a perder mucho de ti, vas a perder lo que quieres, lo que anhelas, ¿no? En otras palabras, piensas que te va a quitar la vida. Y dice la palabra: el que quiere ganar su vida, no la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Entonces es algo que quizás no todos comprenden, porque ellos veían y decían: no, es un fuego consumidor, hasta ahí nomás, no querían que les quite la vida. Pero en cambio Moisés entró así, decir: Señor, mi vida es tuya, yo me entrego a ti. Y cómo a veces nuestros ojos nos engañan de lo que es seguir a Cristo, de lo que es buscar. Pensamos que ya no vamos a tener vida, ya no vamos a poder hacer esto, hacer lo otro, lo que nos gusta, y pensamos que las cosas son así, y nunca has probado acercarte a Dios. Nunca has hecho el intento de conocerlo más. Nunca has escuchado ese llamado, pero es ahora que Él te está llamando, ¿no? Justo en ese tiempo, cuando Moisés después pasa 40 días y 40 noches, ¿no? Tú tienes que estar con Dios el tiempo que Él te demanda. Él te demanda, lo que Él te está demandando. Es ahí donde el Señor va poner en tu corazón lo que tienes que hacer. Es ahí donde Él te va a transformar, te va a preparar, te va a sanar, ¿no? Pero nota que fueron 40 días, no es a nuestro tiempo lo que queramos, ¿no? Sino es en el tiempo de Dios. Él se toma su tiempo y es ahora que Él te está llamando. Ahora nosotros pensamos y decimos: Moisés fue afortunado, qué hombre más afortunado. Yo quisiera haber sido Moisés, o quisiera haber sido una de las personas cercanas. Y llegamos a pensar que Moisés fue el favorito de Dios, ¿no? El Señor, el que Él más quería, qué sé yo. Pero escúchame bien, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. El Señor no tiene favoritos, tiene cercanos. Es decir, que cualquier persona que se acerque al día de hoy al Señor es bienvenido. Y el Señor te abre las puertas como le abrió a Moisés. Y Moisés de repente no va a ser el único afortunado, pero en realidad no es afortunado, era cercano. Era cercano. ¿Tú qué eres? ¿Eres lejano o cercano? Amén. Es por eso que debemos de buscar ser personas cercanas a Dios y empezar a pasar tiempo con Dios, porque Él es Señor, Él es Rey. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor te está esperando todo el día para pasar tiempo contigo.
Y realmente tienes que saber, como te lo decía alguna vez, tú le agradas al Señor, ¿no? Él se deleita. Tu voz para Él no es un ruido, es dulce. Tu voz para Él es algo que Él quiere escuchar. Cuando cantas, cuando oras, cuando adoras, yo te invito a que no tardes, sino que entremos a su presencia. Que Él sea el Señor de nuestra vida, amén. Amado Señor, en este momento queremos pedirte, Padre amado, que podamos reconsiderar, Señor, todas las cosas, toda nuestra vida hasta el día de hoy. Reconocemos que quizás no has sido el Señor de nuestra vida, no te hemos dado el respeto como Rey que tú te mereces. No hemos quizás abierto nuestro corazón, Padre, para que tú puedas hacer cosas grandes en nuestras vidas. Señor amado, queremos en este momento pedirte que tú seas el Rey en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestras acciones. Y te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para acercarnos a ti. Señor, que tú nos atraigas como un imán, pero ahora sabemos que no son, Señor, personas escogidas o favoritas que tú tienes, pero que tú sí recibes a los que son cercanos. Y hoy queremos ser cercanos a ti. Ayúdanos a aprender a esperar en tu presencia y a caminar contigo como Rey y Señor. En el nombre de Jesús.